Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que hacen seguimiento de nuestra revista Contraportada. Usualmente empezamos haciendo análisis geopolítico de las problemáticas mundiales e internacionales, pero esta vez vamos a empezar a hablar desde Colombia, porque de alguna manera muchas problemáticas del sur global pasan hoy bien por Colombia o por sus fronteras. Empecemos por hablar de la cumbre de la Amazonía que se realiza en Bogotá, donde asisten y han estado los presidentes de Bolivia, Colombia y Brasil. Pero también han hecho presencia 8 naciones a través de sus comunidades del Amazonas y han pedido que se les tenga en cuenta para todos estos eventos, estos encuentros y que tengan realmente una voz importante. Esto es fundamental para la vida del planeta. O sea, empieza a haber realmente un despertar serio como problema central la Amazonía, porque frente a la crisis que afrontamos como planeta del calentamiento global, es muy importante que se prendan las luces sobre el Amazonas, porque tiene problemas muy complicados. La explotación de hidrocarburos se quiere instalar, ya hay mucho de interés en meter hidrocarburos ahí, que se llaman las energías fósiles, que estamos renunciando a ellas como propósito en la geopolítica mundial y se quiere instalar ahí. La minería definitivamente está instalada. La explotación de oro realmente ha dañado las fuentes fuera del Amazonas y ha hecho que grandes extensiones del Amazonas se hayan vuelto pedazos muertos de planeta, porque no solo han contaminado las aguas, sino que han contaminado los ambientes mismos, con grandes acumulaciones de aguas que tienen mercurio, y este mercurio se filtra usualmente a las aguas limpias o a las aguas que existen en el Amazonas. Pero también está metido el narcotráfico, también está metido el cultivo de hojas de coca y el uso ilícito, lo que ha llevado a deforestación, lo que ha llevado a la eliminación de grandes territorios, no solo de árboles, sino de especies que conviven, y este espacio vital, estos nichos ecológicos se han desbaratado y se han ido poco a poco erosionando, dañando, y que se ponga énfasis en esto nos parece que es una política de vida que afronte la necropolítica. Eh, es muy importante este llamado que hacen los presidentes y de paso el presidente Lula está invitando al COP30, evento importante porque va a reunir pues muchos de los aspectos centrales de lo que es la política de la vida, en la lucha contra el calentamiento global y en la lucha contra el uso de muchas fuentes que están dañando el planeta. No solamente es el aire, es también el uso indiscriminado, el uso ininterrumpido de espacios ecológicos que son muy débiles y que no se les protege de una manera adecuada. El segundo problema que queremos tocar es la crisis de Bolivia. Y llamamos crisis porque lo que venía siendo como renovación alternativa, que dio saltos cualitativos a la sociedad boliviana, pues entró en crisis por las divisiones internas de los movimientos alternativos. Esto es una lección para Colombia. Si hay divisiones en las gentes que están proponiendo los cambios, que luchan, por ejemplo, por la preservación del planeta, de la vida en todas sus formas, pues vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque es que la unidad es un material muy endeble porque vive de la conciencia, vive de la voluntad de las gentes de tener un plan maestro, de tener un plan que vaya más allá de los intereses y de los egos personales. Entonces, esta visión de lo que está pasando en Bolivia tenemos que madurarla y tenemos que aprender de ella. En este número de la revista se van a hacer algunos inventarios de eso.
Pero un problema que ya se vuelve y se torna tan grave como el de la afrenta al Amazonas es el cerco que está haciendo por tierra, mar y aire Estados Unidos sobre Venezuela. Esto, pues, era algo impensable en el sentido de que se convirtiera de una simple amenaza en un hecho real. Ojalá esto no se lleve a realización por parte de Estados Unidos, el de invadir, el de querer defenestar el régimen venezolano. Habrá que encontrar mecanismos democráticos, mecanismos que permitan que la oposición, que tiene todo derecho a participar, pues participe, que es el debido. Pero pareciera que Trump quiere ir por una vía más rápida, una vía que Estados Unidos conoce bien hacia América Latina, golpes de Estado, cambio de regímenes políticos. Y esto porque es que el petróleo y las reservas de oro, que también son las mayores del mundo, es la tercera reserva mundial de oro, pues es muy codiciado. Eso está aquí mismo en las fronteras, eso es patio trasero, eso está en el agua territorial, en el Mare Nostrum norteamericano. Ojalá que estas ambiciones de tomar posesión de las riquezas de Venezuela no nos conduzca a una guerra porque nos desestabilizaría completamente y creo que habría que buscar fórmulas pues que habrá que inventárselas. Llamamos la atención sobre esto. Quisiéramos no pensar que vamos a tener una guerra en este, pues no va a ser una guerra porque no creo que Venezuela tenga la capacidad siquiera disuasiva frente al poderío que tiene concentrado y allí mismo en los Estados Unidos. O sea, sería pues una cosa muy desafortunada. Creo que esto para Colombia pues le trae problemas. El simple hecho de que si haya un ataque hacia Venezuela, pues mucha gente va a migrar hacia Colombia. Esto desestabilizaría mucho la situación de fronteras y se presentarían muchos problemas que ni queremos pensar en eso. Respecto a la situación colombiana, tenemos un reinicio de la guerra. Reinicio que no se suponía cuando se había planteado la paz total. Creo que la paz total no es un fracaso como propuesta de gobierno, como razón de ser del Estado. No puede ser que una política de paz sea caduca, sea no vigente, sea algo contra lo que se puede ir un pueblo o se puede ir un sector de la oposición, pues porque simplemente no tiene sentido. Llevamos años y décadas y casi que siglos en guerra. Colombia particularmente no ha podido salir de los efectos de la Segunda Guerra Mundial con las áreas de influencia. Aquí permanecieron las guerras de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, y estamos todavía abocados a grupos residuales armados que pretenden imponer supuestos avances para la sociedad vía las armas. Creemos que esto no hace justicia. Queremos señalar que no hemos podido hacer un adiós a las armas. Y esto hace que la política sea una tragedia. Pero además que la política sea una tragedia, la guerra se nos vuelve lo absurdo habitándonos y cohabitándonos, donde la oposición no es contundente y radical en señalar los verdaderos enemigos de lo que está pasando. Esto inicia recientemente con la muerte y el asesinato de Uribe Turbay, pero continúa con la voladura de uno de los helicópteros a través de drones en Amalfi. Y después una escalada grandísima sobre una base aérea en Cali. Esto no tiene razón ni sentido. Muertos, heridos, personas, soldados que nos duelen, soldados que están tratando de pacificar esta Colombia. Pareciera que no queda más recurso que el recurso militar. Y debemos señalar una vez más que cuando los grupos insurgentes se han desarmado es porque ha habido un acuerdo de paz. Por eso se sigue soñando y pensando que los acuerdos de paz son el camino. Pero no es posible.
No es posible porque no hay el respeto, porque la vida no tiene un valor absoluto, porque la vida en política puede ser o no objeto y sujeto de afrenta, de asesinato, y pueden ser asesinatos colectivos que se convierten en genocidios, en grandes masacres. Esto no puede seguir generándonos este ambiente de hostilidad. Debemos nosotros retomar una consigna y es nada para la guerra, todo para la paz. No podemos ser más elocuentes y más mm, llamar con mayor vehemencia a que haya realmente un eco en los grupos armados ilegales que hacen uso del narcotráfico para poder mantenerse y supuestamente con mensajes de cambio, con mensajes de nuevas sociedades. ¿Qué sociedad vamos a crear sobre la muerte? Ya está bueno. Está bueno que saquemos la violencia de la política, que la guerra no nos invada, que la política no sea una tragedia, que tengamos como valor absoluto la vida y no la muerte, no a la necropolítica y definitivamente las armas fuera de la política. Para mencionar un poco la parte internacional, debemos decir que estos días son como de una calma chicha. Todo el mundo está mirando cómo, especialmente Europa, que se reúne con el presidente Trump y Zelensky, todos estos dirigentes, mm, muchachos obedientes como los quiere Trump, mm, una Europa domesticada, bajita, no contradictoria, pero que está dispuesta a gastarse el 5% de su Producto Interno Bruto en armas. Y hoy están pasando y pagando facturas a que la guerra que preservan, que continúan con Zelensky, ellos la estén pagando. O sea, todo lo que iba a recursos de bienestar, de educación, de vivienda, de investigación, de tecnología de Europa, todos esos recursos se están yendo a la guerra. Una guerra que no van a ganar. Que sí, que están buscando debilitar a Rusia, pues Rusia lo que acaba de decir es que montó la mejor industria armamentística, que es un sector industrial fuerte, que está construyendo masivamente los Oresnik, que ya vimos y conocimos estos misiles, el poder tan tremendo que tienen de destrucción. Y Europa piensa que los van a mejorar, que los van a actualizar, que van a ser mejores. No, es que en esta guerra nadie gana. En esta guerra no gana Europa y no ganan los rusos y no gana Ucrania. Se habla de 2 millones de muertos ucranianos. Obviamente los de Rusia no se sabe, pero tampoco han sido poquitos. Y esto pues tiene un desencadenamiento que no es mejor que la propia guerra. Quieren entrar a apropiarse de los recursos de Ucrania. Quieren apoderarse vía fuerzas militares que creen que las pueden meter, pero eso Putin no lo va a aceptar. Esas son líneas rojas que el mundo conoce. Nadie va a dejar cuando está ganando una guerra que se le entre otro ejército y más un ejército europeo que es el que lo ha querido debilitar. Eso no va a pasar. Yo no sé Trump cómo va a negociar, porque él quiere ser el que entra a cobrar la guerra. De hecho, ya la está cobrando, vendiendo armas a Europa que las transfieren a Ucrania. Y en la idea de que Europa se rearme completamente en los próximos años para dejar una Europa armada frente a una Rusia que la quieren y siguen insistiendo en que la quieren debilitar, que la quieren apocar, que la quieren desmembrar, que van por sus recursos. Yo creo que eso, salvo que haya una cosa muy excepcional, no va a pasar. Eso es una conciencia que tenemos que tener porque los rusos han dicho que prefieren ir a una guerra atómica antes que desmembrarse y antes que dejar de ser la Federación Rusa. Por ratos el presidente Trump da pistas de que está logrando, de que está acercándose a un acuerdo de paz, pero por otro lado, a veces muestra que no está en una línea coherente en términos de lo que él mismo quiere. Él quiere abandonar la política Biden de guerra, pero por ratos deja que sea Biden el que vuelva a hablar. Esto pues ojalá se vuelva un cuerpo, digamos, más unificado, que realmente lo que se
exprese como espíritu y no sea el espíritu de la guerra, sino que haya realmente una solución político-diplomática. Pero Europa no quiere eso. Entonces, ¿cómo va a ser Trump para acallar esas voces que quieren mantener esto no en el campo de la política y la diplomacia, sino de la guerra? En Colombia sabemos los efectos de la guerra en poquito, en pequeño, en una guerra interna. Pero imagínense esto en las proporciones de los recursos que se manejan sobre un pueblo y un pueblo tratando de defenderse de un arsenal que es muchísimo más poderoso que él y que lo está llevando al desastre pegado de Europa. Es que aquí lo inconcebible es una Europa que ha sufrido ya dos guerras mundiales, querer sostener una tercera y querer sostener esta guerra. Esta guerra no nos compete a los países del sur global, pero nos afectan, pero no nos dejan tranquilos, no nos dejan un escenario donde si es que va a haber esta trilogía del poder y una India queriendo entrar a la trilogía, pues se vuelve una batalla económica y se vuelve un competir por tecnologías, pues bueno, ya vendrán otras hegemonías y veremos al sur global cómo le va. Pero estos BRICS no tienen sino la posibilidad de extenderse sobre la base de que el tiempo no está para propuestas de paz, para propuestas económicas de soluciones globales, sino que está todos los mejores recursos destinándose a la guerra. Bueno, queremos hacer un llamado igual. Es que en Colombia tenemos el problema de una guerra interna y vemos y afrontamos una guerra externa que no es que nos afecte directamente como muertes, pero nos afecta como sur global de una manera directa. Eh, Dejemos por hoy ahí una reflexión en términos de que tenemos que tener políticas de paz, tenemos que tener políticas de vida, tenemos que tener políticas de mayor democracia y menos guerra. Tenemos que tener políticas de prosperidad que no nos llega a los pueblos. Estas tesis, junto a las nuevas tesis que se vienen moviendo por precandidatos, que hablan de que hay que hacer justicia, de que hay que implementar más conciencia, de que hay que desarrollar conciencia, educación, de que los valores como los de la lucha ética contra la corrupción prosperen. Bueno, esto parece que no tiene escenario ni global ni tiene escenario nacional, salvo como voluntad de los movimientos alternativos que quieren continuar lo que inició Petro y que lo quieren llevar a una mejor y más cualificada escenario de nuevas políticas, de nuevos principios económicos, de que realmente el régimen político que hubo hasta Petro en Colombia se ha derrotado electoralmente y el nuevo modelo económico empiece a generar prosperidad y abundancia. Muchas gracias, esperamos que nos sigan acompañando y sobre todo que nos acompañen a reproducirla, a reenviar nuestra revista e informarse a través de nosotros. Tenemos muchísima información en nuestras páginas. Por favor, tengan un buen tiempo y pues que haya políticas de paz, vida, de democracia y de abundancia. Saludos. Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial.